Bueno, pues buenos días y bienvenidos a la Cámara de Comercio y a este evento de Club Cámara que desarrollamos con Fundación Numa. Fundación Numa que trabaja con el Club Cámara en el desarrollo de este foro de empresa familiar. Y hoy vamos a desarrollar una segunda jornada sobre gobernanza que iniciaremos con José Ramón y con Ricardo, que nos hablarán un poco sobre las características y los elementos fundamentales de la gobernanza, y luego pasaremos a una mesa redonda de expertos. Solo quería recordaros a aquellos que no sois socios de Club Cámara que el club es un club de empresas, que estamos abiertos y deseando que vengáis a participar con nosotros en todos los eventos que hacemos, más de 70 al año, de todo tipo, y en donde tratamos de potenciar el desarrollo del networking, el desarrollo comercial de nuestros socios y por eso hacemos tantas actividades y tantos eventos. O sea, que estáis invitados a venir, conocernos y participar del club de la Cámara. Y poco más, voy a dar paso a José Ramón Sanz, que es el presidente de Fundación Numa y gran impulsor de este foro de empresa familiar dentro del Club Cámara. Además es miembro del Pleno. Y a Ricardo Molina, que nos va a ayudar también a entender un poco las pautas y los elementos clave de la gobernanza en la empresa familiar, y que seguiremos en un tercer evento que completa el ciclo de 3 después de verano. O sea que os dejo la palabra. Ramón. Muchas gracias, Javier. Bueno, sobre el foro de empresa familiar, esto nace porque Ángel Asensio es empresario familiar y nos conocemos de hace muchísimo tiempo y habíamos colaborado en las comisiones de CEIN y de la Cámara de Empresa Familiar, y llegamos a la conclusión que la importancia que tiene para la economía de todos los países, para el empleo, y ahora que está tan de moda, pues también para el sostenimiento del sistema de bienestar, porque somos realmente, para que os hagáis una idea, el 99,3% de las empresas de este país son menores de 50 trabajadores y facturan menos de 10 millones. Cuanto más pequeña es la empresa, más porcentaje hay de empresas familiares, lo cual podemos llegar a una conclusión que en este país y en la mayoría de los países del mundo las empresas familiares son del orden del 80% en número de las empresas existentes. Por tanto, y que, bueno, pues qué decir de las empresas familiares, pues que son las mejores. Desde 2006, o sea, desde el siglo pasado, principios ya se identificaron las virtudes que tenían las empresas familiares en cuanto a que son más sólidas a medio y largo plazo y más responsables y que duran más, a pesar de que todavía vuela sobre la empresa familiar la visión apocalíptica de algún profesional que afortunadamente posteriormente ha sido desmentido por la realidad. Yo creo que hoy las nuevas generaciones están mejor preparadas que nunca, y no olvidar que en las empresas familiares en segunda, tercera o cuarta generación, la nuestra pues empezó en el año 29. O sea, fijaros la cantidad de crisis y de momentos extraordinarios que una familia empresaria recorre a través del tiempo. ¿Y cómo hace? Pues lo que hace es seguir adaptando sus actividades empresariales pues para aprovechar las oportunidades. Bien, esto es para empezar. Y bueno, el propósito del Foro de Empresa Familiar es tratar de que las familias empresarias se encuentren, que colaboren, que pueden encontrar oportunidades de negocios, pero también que intercambien experiencias y conocimientos, que no todo está en los libros, como dice aquel, ¿no? Y que yo creo que muchas veces se relativizan los problemas y eso permite que nos vayamos más hacia adelante. Porque la gran noticia es que cada vez hay más familias que consiguen mantener su legado patrimonial y sus actividades empresariales a lo largo de generaciones. Y eso es, sinceramente, el punto de partida. Bueno, ahora pues me gustaría agradecer, por supuesto, a Ángel Asensio y al equipo de Javier y de la Cámara, a Elena, a Miriam, pues porque la verdad es que llevo muchos años en la Cámara y es muy fácil trabajar aquí y hacer las cosas. Y luego, pues oye, por supuesto, al equipo de la Fundación Numa. Yo aquí estoy un poco de portavoz. Y bueno, también está por ahí mi mujer, espero, ¿no? Y mi mujer, pues tengo que darle las gracias porque es la presidenta del Consejo de Familia
y es de la que dependen las actividades de la Fundación Numa. Yo soy el presidente del Consejo, pero hemos considerado que no es conveniente que las pelas de la Fundación Numa las decida yo, sino que más bien lo decida el Consejo de Familia, que es la que más o menos influencia las actividades. Hoy tenemos una situación que, bueno, desgraciadamente, como Pedro Sánchez lo ocupa todo, pues nos lo ha pisado por semanas. Lo que pasa es que esta entrevista, digamos así, como pues esto lo pensamos bastante antes que Pedro Sánchez, que ya ha montado su plató ahí y ahora se está ahí con sus ministros. Bueno, pues sí, tengo que decir que Ricardo es un amigo que nos conocemos de toda la vida porque hice la carrera con su mujer, o sea que además es el culpable de que un día me enviaran al IES, o sea que tengo muchísimas relaciones y bueno, pues esto espero que sea mejor que las intervenciones o más útiles. Lo siento, pero cada uno es como es, en mi opinión personal. Espero que sean más útiles que todos los shows estos que nos van a soltar de aquí a las elecciones. Bueno, ahora ya, Ricardo, te dejo a ti. Bueno, pues buenos días y poniendo un poco en contexto, pues como sabéis, en el mes de abril pasado celebramos la primera jornada de este ciclo que hemos pensado que era interesante dedicar este año a hablar de la gobernanza de la familia, pero la gobernanza en el sentido amplio de la palabra, o sea, no porque hay una visión bastante reduccionista de la gobernanza como el Consejo de Administración y poco más, ¿no?, de la empresa familiar. Y en ese hicimos ya una primera sesión en abril, que seguramente muchos recordáis porque estuvisteis presentes, pero bueno, por los que no estuvieron y para recordarlo todos, pues hago mención a ella para empezar, ¿no? Y tuvimos la fortuna de contar en esa sesión con Julio Cazorla, que es una persona que conocemos desde hace muchos años, que es un experto, porque no solamente sabe, sino que lo ha vivido y porque ha formado parte y ha sido el responsable de Families Office importantes como los de la familia Gallardo y otras, ¿no? Y actualmente pues está haciendo un trabajo de consultoría y asesoría, aparte de su presencia en el FOM, ¿no?, que es una institución interesante. Y bueno, pues nos decía Julio, y esto lo digo textualmente, y lo leo, que la gobernanza hay que entenderla como el conjunto de reglas, normas y acuerdos que orientan un proyecto hacia un objetivo deseado. O sea, la gobernanza no es ni más ni menos que eso. Si hay gobernanza de una familia, hay gobernanza de una empresa, hay gobernanza de un grupo, de un club, hay gobernanza de la Cámara de Comercio. O sea, que al final es algo que está presente en nuestra vida. Para nosotros y para la Fundación Numa, ese objetivo no es otro, el objetivo al que él se refería, que la continuidad transgeneracional del legado patrimonial familiar, que se compone, pues como siempre decimos, del negocio, pero no solo del negocio, del patrimonio económico, de propiedad compartida y también individual. Nosotros quizás tenemos una visión bastante amplia, ¿no?, de lo que debe de estar dentro de esta galaxia y de este ecosistema. Añadía Julio, y también lo digo directamente tal como lo decía él, asumiendo que la empresa fundacional tiene aún recorrido después de la primera generación, porque él hacía un histórico de la empresa. Para poder cumplir el sueño de la continuidad necesitamos que esa proyección de evolución y crecimiento, ese espacio en el que se suele incorporar a las siguientes generaciones, siendo un punto sensible de la convivencia entre generaciones. El momento del paso, él hablaba de la generación 1, de la 2, de la 1,5, que es un concepto interesante. Para hacer posible esa evolución y al mismo tiempo prevenir las dificultades que se van a presentar seguro, pero que muchísimas familias las han resuelto y hay familias centenarias, como todos sabéis, de éxito, pues a través de generaciones la gobernanza nos ayuda a prevenir y a paliar los efectos de dichas dificultades. Y como decíamos en esa primera jornada, pues la gobernanza es la expresión del compromiso de nuestro legado patrimonial familiar, que era el claim o el lema que pusimos para esa primera jornada. Entonces, bueno, pues entrando ya en la jornada de hoy y ya en esta entrevista modelo nuestro que nos ha copiado Pedro Sánchez, pues decíamos que, le pregunto a José Ramón que si está de acuerdo con lo que decía Julio, ¿no? Hombre, vamos a ver, Julio es una persona que, como ha dicho Ricardo, que tiene la ventaja, es un hombre muy culto, es un hombre que ha leído todo lo que está escrito y yo creo que conoce lo que se va a escribir, pero que además tiene una enorme ventaja,
que ha sido empresario y que ha sido el responsable de una familia, la familia Gallardo, que tiene una visión de family office muy amplia. Yo sí que querría resaltar a todo esto, que estoy totalmente de acuerdo con la definición que hizo, que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que en la Fundación Numa nosotros consideramos un aspecto dinámico. O sea, las familias evolucionan, crecen y con la llegada de nuevas generaciones, pues digamos que las cosas se complican. Pero también es un conjunto de valor humano, de talento, que también puede ayudar a hacer crecer e impulsar las empresas. Por tanto, ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Pero luego, además, también tenemos que a la vez, pues las empresas nacen, pero también crecen, se suelen diversificar y, bueno, y con el tiempo también se genera una serie de liquidez o de dinero que ya no es necesario que esté afecto a las actividades empresariales y que, si se utiliza adecuadamente, permite diversificar precisamente los riesgos del patrimonio y los riesgos también a largo plazo del bienestar de la familia, porque en el fondo este patrimonio es lo que da vida o lo que subvenciona o hace o financia ese bienestar y el desarrollo de las nuevas generaciones. Este aspecto yo creo que es relevante. Y también otro aspecto que en la Fundación Numa le damos mucha importancia y es las interrelaciones. No podemos hablar de la familia sin hablar de la empresa, no podemos hablar de la empresa sin hablar del patrimonio, porque hay obviamente riesgos y oportunidades en sus relaciones y, por tanto, estos dos aspectos sí que quería remarcar y añadir a Julio, que, por cierto, comparte conmigo, porque la semana pasada he estado con él en Barcelona en una reunión del FOM. Muy bien. O sea que entonces, claro, empezamos con que la familia, pues como las personas y como todo, empieza pequeña, lógicamente, y la empresa inicial pues también normalmente es pequeña, y sin embargo, pues en unos años la familia crece, eso es indefectible casi, y la empresa pues en la mayoría de los casos también crece, ¿no? Y puede empezar a ver los beneficios estos que decimos que van a dar lugar a un patrimonio y a una necesidad de gestionar ese patrimonio. Entonces, realmente hay un cambio de escenarios, ¿no? Porque yo creo que ese va a ser un tema central de nuestra presentación. Sí, ¿no? Yo creo que nosotros en la Fundación Numa hemos trabajado, hemos investigado y hemos diseñado un modelo de gobernanza que consideramos que es el modelo quizá que trata de recoger todos los aspectos, no de la parte inicial, que quizá a lo largo de esta conversación surgirá, sino más bien que lo que tenemos que estar es que, sin duda, al principio pues no conviene, la gobernanza es un sistema sencillo y no conviene cargar, porque sobre todo la familia en los primeros momentos del nacimiento de la empresa, pues como decía aquel, bastante tiene el fundador y toda la familia de conseguir que salga adelante. Es el momento en que no llegas nunca, que siempre estás endeudado, que tienes hipotecado hasta los hijos y la familia, por supuesto, las casas y todo esto, y creo que hay que darle la importancia que tiene. Pero también es cierto que la familia debe estar alerta, porque se va a producir esta evolución. Entonces nosotros nos apuntamos hacia esta posición, digamos, de una situación más compleja, y tratar de tener en cuenta pues la mayoría de las cosas. Para mí hoy es muy difícil, porque además es árido y si no os dormís, pues yo he conseguido ya el primer objetivo. Pero vamos a señalar un poco más, demos un paso más. La definición recoge los elementos básicos, pero ahora habría que decir qué compone esto, qué compone la gobernanza. Para nosotros, ya añadimos antes que la gobernanza es un sistema. Es un sistema de gobernanza por dos razones. Porque debe ser coherente e integrar todos los elementos que suponen la gobernanza de cada uno de los elementos que hemos hablado. Y además, porque debe utilizarse sistemáticamente. Si no, no tendría sentido. Fijaros que en el fondo, si empezáramos por la empresa, la gobernanza de la empresa está incluso recogida bastante bien en la Ley de Sociedades Mercantiles, que recoge los elementos más importantes. Pero a la hora de la familia y todo esto no lo tenemos tan claro. Pero sí que quiero señalar, para nosotros en la Fundación Numa, una gobernanza tiene tres elementos importantes. Las normas, los acuerdos, todos los reglamentos,
las políticas y restricciones, que no olvidar que son criterios de decisión ahora a la hora de tanto en la empresa como en el patrimonio como en la familia. Esa es la primera parte. Lo segundo son los procesos, procedimientos y los sistemas. Es normal que cuando hablamos de empresa hablemos del sistema de gestión y control, ¿no? Pues esto es igual. En la familia debemos tener un sistema de gestión, un sistema de control, un sistema de comunicación. Y por último, los órganos, el paquete de órganos que en cada perímetro debemos tener en cuenta o desarrollar, porque son el lugar de diálogo y el lugar donde se toman las decisiones y donde también se ejerce, digamos, la función de seguimiento y control de los resultados para proponer nuevas situaciones. Segundo paso importante. Nosotros, para tratar de atacar de forma sistemática todos estos aspectos del sistema de la empresa familiar, hemos considerado que hay 5 dimensiones en todo el sistema de gobernanza. El primero es la dimensión familiar y de esto pues trata pues todo lo relacionado con la gestión de la familia, etcétera, con los 3 elementos que enuncié anteriormente. Hay un segundo elemento que sería las relaciones, el liderazgo y los comportamientos de la familia en el patrimonio y en la empresa. Esto es importantísimo, que también lo tendremos en cuenta. El tercer elemento sería la dimensión empresarial y patrimonial, pues que hablaría de cómo podemos relacionar y cómo podemos gestionar y orientar las capacidades hacia un objetivo común, que es la continuidad sostenible de las empresas, de las actividades empresariales y la conservación del patrimonio per cápita, para ser capaces de seguir manteniendo el nivel de vida de la familia. Luego tendríamos el otro elemento importantísimo, que es la dimensión social. La dimensión social, que hoy, por supuesto, está mucho más vigente, aunque sinceramente en las empresas familiares, y desde luego en la empresa principal de mi familia estaba presente, porque teníamos un documento que se llamaba la Declaración del Compromiso, y también se recogía en un decálogo, en el que uno de los puntos era que nosotros teníamos que crear riqueza para todos los que componen la empresa, pero también para la sociedad, en equilibrio siempre con el entorno. Con lo cual, quizá menos sofisticado que ahora, pero está presente en la mayoría de empresas familiares, que suelen tener un fuerte compromiso con el entorno en el que desarrollan sus actividades. Y por último, un tema que es capital, que es la dimensión del desarrollo y transmisión del capital humano. Nosotros entendemos el capital humano como el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades de los miembros de la familia y de los digamos, si quieres, de los profesionales más relevantes de nuestras organizaciones empresariales, de nuestras empresas. Esto es vital porque en realidad es lo que impulsa el negocio que va a generar el patrimonio. Y esto, para mí, a partir de aquí, cada familia debe saber en qué situación está y adaptar la parte que le aplica a partir de sus exigencias y de sus necesidades. Bueno, pues entonces, resumiendo un poco lo que nos va diciendo José Ramón, o sea, tenemos 3 componentes de la gobernanza y 5 dimensiones, ¿no? Y es un asunto complejo, pero progresivo, ¿no? Entonces, ante toda esa complejidad, pues hay que empezar por algún sitio, ¿no? Nosotros en la Fundación siempre decimos que todo empieza y culmina con la familia, ¿no? Entonces, podríamos aplicarlo aquí también, ¿no? Y empezar hablando de la familia. Bien, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué decimos nosotros que nuestra visión de la empresa familiar, el primer principio es que todo comienza y culmina en la familia? Porque, sinceramente, toda empresa nace por la decisión de una pareja de crear una actividad empresarial para mejorar el bienestar de la familia. Obviamente, luego, si tiene éxito, pues proyecta toda esa generación de riqueza hacia el entorno, hacia la sociedad y hacia todos los que participan en la empresa. Yo creo que en la familia, pues yo creo que las normas básicas pues son, por supuesto, la Constitución familiar. La Constitución familiar, que es una mejora del concepto que algunos de vosotros habéis conocido, que era el protocolo. El protocolo pues eran unos estatutos añadiendo una serie de consideraciones que eran relevantes. Pero quizá la Constitución familiar es mucho más amplio y conlleva pues un montón de elementos.
Estos elementos pues son, por supuesto, los signos de identidad de la familia y también recoge, pues, por ejemplo, las normas de cómo va a participar la familia dentro de la empresa y en la gestión del patrimonio, cómo se van a definir pues los nombramientos y las retribuciones, pero también recoge, por ejemplo, pues qué visión y qué estrategia consideran de futuro. O sea, la visión es simplemente la familia debe consensuar qué quiere ser como familia y qué quiere ser como que sean sus empresas. Esto es previo porque esto se transmite a los profesionales para que lo desarrollen. Pero toda esta serie de situaciones, por ejemplo, otro tema muy importante es cómo podemos desarrollar las actividades empresariales individuales de los miembros de la familia. Obviamente esto requiere unas determinadas normas para evitar conflictos y controversias con los negocios, digamos, comunes o con los negocios de otros miembros de la familia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay casos que, si investigáis un poco, no me acuerdo cómo se llama nunca esta compañía maravillosa que hacía unas piezas de porcelana maravillosas. Lladró, el detonante de sus problemas familiares y la disolución o la pérdida de su empresa, sinceramente, fue el uso, digamos, inadecuado por un miembro de la familia de tercera generación del nombre de Lladró, y etcétera. Y claro, bueno, pues sí, efectivamente, ella tenía dentro de sus apellidos el apellido Lladró, pero también el apellido Lladró como marca era propiedad de toda la familia. Esto es un ejemplo que os pongo. Entonces, hay muchísimas situaciones que en esa constitución familiar la familia debe consensuar. Y luego podemos hablar de otros, yo creo que... Bueno, de los roles de las personas de la familia. Bueno, esto también es muy importante. Me alegro que me lo hayas recordado, Ricardo, porque, vamos a ver, digamos que todo miembro de una familia puede ejercer 4 roles de forma simultánea. Lo primero, por supuesto, es miembro de la familia y, como tal, por ejemplo, pues debe tener comportamientos ejemplares, porque su mal comportamiento puede conllevar una pérdida de reputación. Yo creo que aquí no hace falta poner muchos ejemplos. Hasta la primera familia de España puede sufrir estas consecuencias, o las ha sufrido, ¿no? Y luego también tenemos un segundo rol. No todos los miembros de la familia son propietarios de acciones, pero sí que hay los suficientes para que tengamos en cuenta el rol que deben ejercer un accionista de una empresa familiar, porque tiene compromisos pues con el legado y etcétera, y no simplemente puede estar defendiendo sus intereses individuales. Por tanto, este tema también hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay dos que son, si quieres, más efectivos. Primero, que es colaborador profesional dentro de la empresa. Seguramente habéis oído que, por ejemplo, en muchos protocolos se define claramente que los miembros de la familia no pueden trabajar en la empresa. Bueno, eso cada cual, yo no estoy de acuerdo, pero cada cual tiene derecho a definir su constitución como lo juzgue oportuno. También se hacen referencia y se ponen limitaciones a la participación de esposos y esposas, ¿no? Lo que llamamos aquí a veces la familia política. Bueno, yo conozco familias que las consideran como uno más, y otros, en cambio, pues que simplemente consideran que el riesgo de las controversias que pueden generar pues no compensa pues la aportación de talento que conlleva. Pero bueno, esto, repito, que cada familia debe decidir su modelo de constitución. Y quizá importante, el más importante, sobre todo en etapas en que ya la empresa es compleja y de un tamaño relevante, es el rol de consejero o un miembro del Consejo de Administración de los miembros de la familia. Esto basta con decir que es importante que tengan una formación adecuada, porque hoy la ley puede poner en peligro todo el patrimonio de esa unidad familiar y de esa persona si pudieran demostrarse pues digamos una actuación desleal, una gestión desleal. Pero es que además es muy importante que
que acepte y que comprenda cuáles son los principios y valores y para qué está ahí, que no está para representar a la familia, porque en un consejo de administración se habla de la empresa, no se habla de los intereses de los accionistas. Pero también es conveniente que tenga un cierto conocimiento de cómo está el negocio, etcétera. ¿Qué quiero significar con esto? Que tanto que es conveniente definir también los principios y los procesos por los cuales se permite que un miembro de la familia entre, que creo que debe ser un proceso competitivo, normal y transparente en igualdad de condiciones que los que no son miembros de la familia, y en el Consejo igual. De aquí ahora también quiero señalar que muchas veces se olvida el modelo de familia que queremos, el modelo de convivencia. Yo me acuerdo que cuando empecé a leer cosas de la empresa familiar, la estructura, el genograma o la estructura de la familia se representaba como un organigrama, donde se ponía arriba el fundador, la siguiente generación, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna forma, Hughes, que es uno de los quizá es muy mayor, es uno de los principales gurús para mí sobre el tema de empresa familiar, decía que ese modelo monárquico, le llamaba así, no le gustaba. Que él proponía el modelo republicano, el modelo de la República Americana. ¿Qué significa? Pues que todo el mundo tiene derecho a participar, incluidos esposas y esposos, y que obviamente pues los órganos y las decisiones y la elección de quién dirigía la empresa o el negocio o la familia, pues debía ser un proceso competitivo, en igualdad, y no simplemente que, oye, que en las monarquías ya sabéis que hay el derecho monárquico y el hermano y el hijo mayor es el que recoge el testigo del rey, ¿no? Bueno, pues esto es así. Nosotros, siguiendo quizá la idea de Hughes, en la Fundación consideramos que hay que dar un paso más. Conocéis lo que es el modelo confederal o federal. El modelo confederal, la diferencia con el federal es simplemente que es un acuerdo entre grupos o estados o independientes. Esto es el modelo americano. El modelo americano dan el salto después de la independencia y todas las colonias se convierten en un estado confederal, aunque se llame federal y esto se confunde. Pero lo más importante es que es una decisión libre y voluntaria de una cesión parcial de su libertad, de su perímetro para comprometerse con el modelo común. Pero esto, repito, también es un modelo igualitario, donde todas las ramas familiares o donde todas las unidades familiares, con independencia de la edad, el orden en que llegaron, pues tienen el mismo comportamiento y la misma autoridad. Aunque, por supuesto, como os podéis imaginar, el respeto y la autoridad moral siempre estará de parte de los abuelos y los padres con respecto a los hijos y los nietos. Pero sí que es conveniente que el modelo de relaciones comencemos porque favorezca la convivencia y favorezca el diálogo. Y por tanto, por eso nosotros en la Fundación Numa proponemos como modelo de familia la confederación de dinastías, que no es ni más ni menos que esto. Obviamente, todo modelo político o todo sistema político requiere una constitución. Y fijaros la cantidad, las variables que hay para generar una constitución, que es el primer trabajo que debe hacer una familia. Entonces, precisamente por eso, y porque muchas veces yo creo que nos pasa a todos en la vida, que vamos a la resolución del problema, a lo que nos preocupa, tal, pero nos falta una primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué son nuestros signos de identidad? Lo has dicho y yo creo que valdría la pena profundizar un poco. Antes de desgranar los problemas, sí. ¿Qué nos une? Estoy de acuerdo y te agradezco la pregunta. Esta no estaba en el guión, pero bueno, me parece muy bien. Así complemento, porque cuando puedas hablar se te pueden quedar cosas en el tintero. Vamos a ver, los signos de identidad es todo, digamos, son aquellas características que definen una familia y que la diferencia de otra. Son su esencia, por así decirlo. ¿Qué compone? Porque, bueno, esta está muy bien, esta es la definición, pero ¿qué compone los signos de identidad? Pues la primera condición es su historia. Una familia en tercera o cuarta generación tiene historia familiar, historia empresarial. Eso es un valor común, porque son los orígenes. Son lo que podríamos llamar digamos, el capital o el capital espiritual. Somos lo que somos.
Y además luego viene también pues la visión de lo que queremos ser, qué estrategias tenemos, nuestros principios y valores. También, por ejemplo, pues cómo vamos a convivir, el modelo de familia. Todas estas características son diferenciales. A mí muchas veces, y perdonadme una pequeña desviación, a veces cuando oigo hablar así a los comunicadores, hay que educar a nuestros hijos en valores. Bien, está bien. Pero a mí, yo, si estuviera presente y pudiera preguntar, diría, defina usted qué valores. Porque los valores son los signos de identidad de cualquier persona o cualquier comunidad. Pero queremos los de Stalin, queremos los de Hitler, queremos los de Adenauer, queremos los de De Gaulle. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es importante que la familia tome conciencia y identifique lo que comparten y se apoyen en ello para desarrollar su colaboración futura. No es tanto identificar lo que nos separa o lo que es diferencial, que seguramente lo hay, porque yo estoy seguro que con mis hijos no comparto todos los valores. Tenemos una diferencia de edades importante, pero eso no es relevante. Lo importante es que las familias deben identificar lo que les une, lo que comparten y construir a partir de ello, suponiendo que haya suficiente para seguir juntos, que no en todos los miembros de las familias todos podemos compartir lo mismo. Yo, por ejemplo, pues no me llevo demasiado bien con mi hermana, pero me llevo muy bien con mi hermano. Bueno, pues son matizaciones que no creo que los que estáis aquí tengáis situaciones muy diferentes a las de mi familia, ¿no? Bueno, pues vamos a... Ya llevamos media hora, ¿eh? O sea, el problema del tiempo nos come. Pero bueno, no os preocupéis porque lo que no tratemos hoy ya encontraremos el momento de tratarlo o la forma de haceroslo llegar. Vamos a intentar, si te parece, José Ramón, recorrer los tres componentes de los que hemos hablado a lo largo de las 5 dimensiones. Venga, pues y a ver hasta dónde llegamos. Entonces, empecemos por la familia. ¿Qué normas componen la dimensión de la familia? Pues yo creo que lo primero ya lo hemos adelantado. Sí. Bueno, pues la Constitución y una serie de normas que puedan, digamos, establecer o evitar controversias, que tengan las cosas claras. Las normas tienen que ser pocas, como dice un amigo mío, pero que se apliquen. Y por tanto, pues bueno, ya hemos hablado, yo creo que ya lo he añadido antes. Tenemos que tratar de definir las normas, pues de cómo van a participar y cómo se van a elegir y se van a repartir los roles y el trabajo dentro de la familia y, por supuesto, cómo vamos a desarrollar una serie de actividades. Quizá me iría más a los órganos, porque anteriormente ya lo he dicho. Hay un órgano primordial en una familia que es el Consejo de Familia. Consejo de Familia, bueno, la composición, cada familia lo debe hacer y suele ser, y no es conveniente que sean más de 9 miembros, por muy grande que sea la familia, porque si no, los grupos de más de 9 miembros está demostrado que no son operativos, ni menos de 6. Digamos, hay familias que tienen miembros del Consejo que son externos a la familia. Bueno, esto cada familia debe definirlo. Yo creo que dependiendo del asesor o del consejero puede ser útil o puede ser un peso. Esto ya depende de las circunstancias. Pero luego también hay un elemento muy importante, que es el comité de propietarios, que no deja de ser una especie, porque la cabeza es el Consejo de Familia y luego puede tener este comité que dependen de ellos. Aquí lo que hay es una representación también de la familia cuya función muy importante es transmitir o tener el diálogo con la parte de gestión, con el equipo de gestión. ¿Y qué debe transmitir? Pues debe transmitir la estrategia, los principios y valores, la visión empresarial y patrimonial a los equipos para que la desarrollen. Pero también tiene que asegurarse, muy importante, que las decisiones y los principios y valores de la familia y su visión se aplican a las actividades empresariales. Porque si no, con el aumento de generaciones se ocurre una cuestión, y es que los principios iniciales se pueden diluir. Ya no son los lazos ni es la presencia tan fuerte dentro de la tercera o cuarta generación que en la primera y segunda. Y por tanto este comité tiene que garantizar que la empresa tome decisiones y actúe de acuerdo a la visión y principios de la familia. Y por supuesto
el tercer elemento es que debe hacer el seguimiento de los resultados, del patrimonio y de las actividades empresariales. A partir de aquí, pues luego se generan un montón de comisiones, las que considero oportunas. Algunas que os puedo decir que utilizan muchas familias es, por ejemplo, la comisión de idoneidad, nombramientos y retribuciones, que no solo habla de los miembros de la familia, sino que también se interesa por lo mismo a la hora de los altos directivos o de las personas más relevantes dentro de sus organizaciones empresariales. ¿Por qué? Porque es obvio, es parte de su patrimonio, si queréis, ¿no? Esas capacidades humanas y ese talento. Y la gestión y continuidad de ese talento es importante. Luego pues hay otras comisiones, comisión de controversias. Aquí valdría decir que una de las normas que vale la pena tener en cuenta es la mediación prejudicial. Y no sé si tengo tiempo para explicar qué es esto. Casi la vamos a dejar y luego vale, intentamos. Pues ya está. Usted manda. Venga, es que vamos justos de tiempo ya. Vamos a hablar de la segunda dimensión, la que tiene que ver con el liderazgo y con la participación. Pero yo ahí, oyéndote ahora, me venía a la memoria una escena de una película de guerra, de la típica, no sé si era la batalla de Midway, una de estas que a lo mejor alguna habéis visto. Pero lo importante era que estaba el almirante Yamamoto rodeado de todo su Estado Mayor y estaban decidiendo, por ejemplo, atacar Pearl Harbor. No era ninguna tontería. Y cuando terminaban de la decisión, decía Yamamoto, que se den las órdenes. Y entonces, a mí aquello me marcó mucho, porque yo en aquella época estaba en una organización compleja y decía, es que esto es lo que nos falta, o sea, aquí decidimos, pero luego que se den las órdenes, ¿no? Quizás es esa lo que representa esta dimensión. No es quizá, yo creo que eso está más cercano al comité de propietarios, ¿no? Que es el que se asegura que, digamos, que las estrategias coincidan con la visión y la estrategia y principios y valores de la familia. No, yo aquí, en la Fundación Numa, queremos señalar algo que es relevante. Mirar, en una empresa familiar, los miembros de la familia son relevantes, tanto si actúan bien como si actúan mal. Sus comportamientos van a influenciar de alguna forma el nivel de compromiso y van a influenciar también el desarrollo y el resultado de los negocios. Por tanto, esto trata sobre todo de que definamos cuáles son las responsabilidades y los códigos de comportamiento que debe tener la familia a la hora de relacionarse con la empresa, dentro de la empresa y dentro del patrimonio. Porque deben ejercer digamos que deben ser la referencia de esos principios y valores que son los que van a permeabilizar o que van a hacer que se desarrolle el compromiso de los profesionales y que tengamos la fidelidad pues también de nuestros clientes y también de nuestros proveedores. Por tanto, va de esto. Y por tanto, lo que hay que definir es definir muy bien las responsabilidades de los 4 roles y definir también cómo se definen, quién va a ser el idóneo para ejercerlos en todo momento. Muy bien. Bueno, luego hay un asunto que, claro, para que una empresa crezca, pues un camino útil es las alianzas, ¿no? Y, desde luego, en un caso de gestionar las inversiones, por supuesto, pues también requiere una estrategia. Dentro de esta dimensión, me gustaría preguntarte esto, ¿cómo podemos conseguir que las posibles alianzas, las estrategias empresariales... Pues voy a decirlo muy rápido, Ricardo, para no repetirme. Aquí es el foro adecuado para que la familia discuta la idoneidad o no, o la necesidad o no de una alianza o de una determinada estrategia. Por ejemplo, pues vamos a vender esta división o vamos a vender esta filial. Este tipo de decisiones que son estratégicas, esto también se debe discutir primero en el comité de propietarios. ¿Por qué? Porque estas decisiones deben ser consensuadas. No vale el modelo de reparto de no, bueno, como este miembro de la familia es el que dirige la división, por decir algo, hotelera, pues que decida él si vende o no vende este hotel. No, perdona. Estos son decisiones de todos,
porque si no, como el entorno cambia y los resultados pueden ser unos momentos buenos y malos, hay que tener mucho cuidado que no se generen controversias porque no se ha participado en el resultado. No se ha participado en la decisión y, por tanto, no se quiere hacer uno responsable del resultado. Y esto es muy importante. No se trata de que aquí definamos si vamos a comprar una máquina o no. Esto no. Son las decisiones importantes y, sobre todo, de inversión. ¿Dónde invertimos, digamos, esos ahorros que han generado los negocios y que ya no es necesario que estén afectos o que no son necesarios para el desarrollo de las actividades empresariales operativas? Esto, de nuevo, es el consejo del propietario. Sí, precisamente yo quería que profundizáramos un poquito sobre el perímetro patrimonial, ¿no? Porque yo creo que una experiencia que todos tenemos es que de la empresa o de las empresas conocemos bastante, nos preocupamos mucho, nos lleva la mayor parte de nuestra vida, pero sin embargo el patrimonio pues muchas veces está en manos no del director financiero, sino de un ayudante del director financiero que tiene... Yo he vivido eso en una empresa grande, donde al final lo llevaba uno que era un fiscalista, entonces era el punto de vista fiscal. Dice, y al final se estaba manejando un patrimonio que con el tiempo pues ha sido muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las normas, los procesos, los órganos necesarios para esa cosa que normalmente la tenemos ahí al lado, pero que, como decimos nosotros, es la gasolina de nuestras empresas? Lo primero que tengo que decir es que mi propia familia, pues fue después de vender la empresa, cuando yo me fui a Chicago con mi hijo mayor, etcétera, y fue la primera vez que a la vuelta se me ocurrió hacer el inventario de nuestro patrimonio. Y es curioso porque claro, si tú no sabes lo que tienes, es muy difícil actuar para conservarlo, ¿no? Y es la primera vez que lo habíamos inventariado, ¿no? Pero tengo que deciros que luego, a la vuelta, pues, bueno, como Stuart me propuso hacer el programa de Chicago en España, pues le dije, vale, déjame echarle un vistazo. Y me di cuenta de una cosa curiosa, que cuando hablabas con un empresario, que hablé con muchos, le decía, bueno, ¿y tú en patrimonio cuál es? Dice, mi empresa. Y yo sabía que estaban en cuarta generación y habían hecho muchísimo dinero, y uno de ellos tenía una finca cerca de Córdoba de 4.000 hectáreas, que valía 4.000 millones de pesetas, cosa que valía más que el negocio que todavía mantenía, que lo había generado. Porque claro, con el tiempo, según qué negocios, no piden pan, como decía mi suegro, y se va sacando, y lo lógico, él lo sacaba y lo ponía en otras cosas. Y no tenía plena conciencia. Dice, no, es que esto es mío. Y hombre, pero si lo necesitas, algún día lo podrás hipotecar, etcétera. Bien, él había comprado una finca porque consideraba que así por lo menos garantizaba el valor nominal, no quería sacar más dinero del tema. Era una política muy conservadora. Yo creo que es absolutamente necesario que las familias empresarias desde un primer momento tomen conciencia. Porque fijaros, hay muchas veces que dicen, no, es que yo no tengo patrimonio. Sí, tú tienes patrimonio. A veces lo tienes negativo, porque debes más dinero que lo que tienes. Pero bueno, como tienes la posibilidad de ir pagando, nadie te va a obligar a que hagas suspensión de pagos o default personal. Pero todo el mundo tenemos patrimonio. Todo el mundo tenemos. Y por tanto es conveniente que tengamos en cuenta esa cuestión. Estoy hablando del patrimonio económico. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, lo primero es definir la política, qué objetivos, qué estrategia y qué políticas y restricciones sobre retornos y riesgos queremos plantear. Hay que definir una filosofía y un proceso de toma de decisiones. Y hay que crear una cosa muy simple, que es el Consejo o el Comité de Inversiones. Y en el momento en que el patrimonio sea relevante, debe haber un equipo formado por especialistas de la familia o externos, especializado. Yo he visto la evolución y desde el 2008 se ha mejorado enormemente la gestión patrimonial de las familias empresarias. Y además hay una cosa curiosa, lo mismo que en la Edad Media se enviaba a uno a la política o al ejército y otro le metían cura,
pues ahora sí que hay una cierta orientación en las nuevas generaciones, que las familias orientan a alguno de los hijos a que se vaya por este camino, a que se haga especialista, y lo envían al Boston Consulting Group o a algún sitio de estos a hacer prácticas. Nosotros tenemos esa suerte. Yo tengo 2 hijos y uno de ellos, pues desde los 13 años, bueno, a los 9 años que estaba en Inglaterra, venía leyendo el Financial Times, lo cual me llamaba la atención. Y dije, uy, esto es muy divertido. Y a los 13 años me pidió que creáramos una pequeña sociedad para invertir en bolsa, que tenía interés en invertir en bolsa. Invertimos 2 millones de pesetas y cuando la liquidamos, cuando ya él ya tenía 18 años, teníamos 12. O sea que, bueno, es un chaval que ahora lleva el 40% de nuestro patrimonio y, bueno, ya está hoy, vive en Nueva York en estos momentos por otras razones. O sea que es importante que le prestéis atención y a partir de ahí todo, porque creo que es una segunda alternativa y desde luego puede ser una reserva interesante de cara a si vienen mal dadas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a enunciar, aunque no podremos hacer mucho más, la parte que a lo mejor merece ella sola una jornada, ¿no? Que es el talento, el factor humano, en definitiva la dimensión de capital humano, familiar y organizacional. No puedo entrar en detalle, pero sí que voy a repetir qué es el capital humano para nosotros, para la Fundación. Ya lo he dicho antes, es el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades de los miembros de la familia y de la organización y de los profesionales que componen las organizaciones empresariales de nuestras empresas, que son diferenciales para ganar dinero. Todas las familias que tienen éxito suelen tener esas características. Lo primero que hay que hacer es inventariarlo y luego planificar, muy importante, planificar dentro del plan o del proceso de sucesión esa transferencia de esos conocimientos que están en manos, porque son vivencias y muchas veces no está muy formalizado, se debe transmitir de una forma socrática por la relación entre los miembros de las distintas generaciones o de los miembros o los profesionales y sus subalternos que les van a sustituir en algún momento. Esto es un elemento primordial. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo fuera compañero del rey, del colegio y todo esto, y que tengo una excelente relación, o que conozco pues, a un ministro, etcétera. Como os podéis imaginar, la transmisión de ese network no puede ser que un día le diga yo al ministro o al rey, oye, mira, que me acabo de jubilar y a partir de mañana te entiendes con mi hijo. Yo creo que eso está muy bien, pero yo no creo que esa transferencia de confianza se vaya a ejercer con todo esto. Mi suegro lo hizo muy bien, a mí me llevó para presentarme a todos los clientes, hizo un sistema maravilloso. Los invitaba a comer, iba yo escuchaba y ellos hablaban y poquito a poco me dejaba hablar. Al final se fue generando esa confianza y esto duró con mi suegro 3 años, este proceso. Y me parece que hay muchas cosas que solo se pueden transferir así. Sí que se puede ir a estudiar y se puede hacer prácticas en otro sitio, pero conocer tu negocio, ganarte la confianza de los profesionales de tus empresas, no se hace porque el abuelo o el padre diga y a partir de mañana, igual que me tratáis a mí, me tenéis que tratar a él. Esto es lo que quiero hacer referencia. Bueno, nos queda una quinta dimensión que es la que hace referencia precisamente a los aspectos sociales de la gobernanza, ¿no? Y a estas cosas que están tan de moda en estos momentos y que se habla tanto de la ESG, de la RSC, de la compliance. Sí. Una mención, por lo menos. Sí, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo y espero que no sea una moda. Y espero que no sea una moda. Porque perdonadme, yo ya tengo muchos años y he pasado por diferentes denominaciones para focalizar en un mismo concepto. Inicialmente se hablaba de la responsabilidad social corporativa y se quedó aquello en el Código Olivenza y que no era ni más ni menos que los consejos de administración y los órganos de gobierno de las empresas actuaran de forma adecuada y cumplieran sus funciones. Bien. Pero luego en muchas familias empresariales yo sé que tenían un concepto diferente, y es que lo sustituían por responsabilidad social empresarial, y eso ya era mucho más amplio, como ya os he comentado en la anécdota de mi familia y de Alfimetal España. Entonces, yo creo que ahora es mucho mejor, porque ahora la ESG o ASG,
que es el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con la sociedad y también la gobernanza y el compromiso con establecer sistemas de gobernanza, ¿qué vienen a decir? Que lo que quiere decir ni más ni menos en estos momentos es que hay que definir objetivos, estrategias y proyectos que tengan impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la sociedad, más allá de simplemente pagar los salarios a los trabajadores, sino que se genere pues un conjunto de actividades que pueden mejorar, reducir las desigualdades o mejorar la convivencia. La gobernanza es interesante porque es el reconocimiento que todo esto se queda en una declaración de intenciones si no está soportado por procesos, por equipos y que los propios órganos de gobierno de la empresa y de la familia pues recojan estas responsabilidades, hagan el seguimiento de los resultados para que realmente se conviertan en algo real. Yo estoy completamente de acuerdo. La compliance, por ejemplo, también es muy importante. Pero aquí yo he visto que es lo que es en castellano, y es el cumplimiento normativo, o cumplimiento, por explicarlo un poco más, el cumplimiento del marco normativo fiscal, legal, laboral, etcétera, medioambiental, que hay en todas las sociedades o en todos los países. Yo estoy de acuerdo, pero querría hacer una matización. Verás, se está vendiendo mucho, y en eso no estoy de acuerdo, no lo comparto, de que esto hay que hacerlo porque si no lo haces, tu empresa lo va a sufrir, y si lo haces, en cambio, el que tengas una buena reputación va a impulsar tus negocios. Yo creo que eso, no, yo aquí me acuerdo del imperativo categórico de Kant, y me vas a perdonar que utilice un minuto, porque Kant, que es un filósofo complicadísimo, pero en esto lo explicaba bien con un pequeño ejemplo. Dice, mirad, hay dos mercaderes o vendedores o tenderos que los dos definen que van a vender a precio fijo. Uno decía, hombre, yo lo hago así por imperativo moral, porque creo que no me debo aprovechar del comprador, porque por mucho que sepa, el único que sabe lo que vale esto soy yo. Y por tanto yo sé el límite para no perder, y todo lo que sea a partir de ahí, yo tengo conocimientos y capacidad para engañarlo. Y yo quiero comportarme adecuadamente. Pero es que había un tendero al lado que vendía lo mismo y que hacía lo mismo, que tenía el cartel precios fijos, igual. Dice, pero el motivo era diferente. Dice, hombre, es que yo con eso voy a tener una buena reputación y voy a tener más clientes. Yo creo que las familias empresarias, especialmente, que estamos siempre muy comprometidas con el entorno y con la sociedad donde desarrollamos nuestras actividades y nuestras familias viven, deben actuar por imperativo categórico. Deben hacerlo porque hay que cumplir las normas, y que las normas son el principio, son el mínimo, y hay que ir más allá. Nosotros creo que nuestras estrategias y nuestras decisiones deben ir orientadas a tener impacto positivo, tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Más allá, repito, de pagar unos salarios y de crear empleo. Bueno, ya la verdad es que nos hemos comido todo el tiempo, pero hay una cosa porque pienso en la gente que nos está, vosotros y los que nos están viendo, y pienso en el que es un empresario que acaba de empezar, una familia joven que tiene su primer negocio, su primera tienda, y entonces dice, bueno, irnos a 5 dimensiones, toda esta cantidad de componentes, consejo de familia, consejo de propietarios, y nosotros ya que no podemos trabajar ni nada, porque solo nos podemos dedicar a la gobernanza. Buena reflexión, Ricardo. Esta me la has colado también. Bueno, pues yo creo que a título de conclusiones finales voy a terminar como empecé. A mí me gusta mucho Pulp Fiction, que es una película que empieza y termina igual. Podrías empezar por cualquier momento, ¿no? Es un argumento circular y es real. La verdad es que las cosas en muchas ocasiones son así, circulares. Vamos a ver. El desarrollo de un sistema de gobernanza es un proceso duro, complicado, que requiere tiempo, porque hay que consensuar con todos los que lo van a sufrir, entre comillas, o lo van a utilizar. Por tanto, es conveniente que tengamos esa primera idea. Segundo, ¿qué le diría yo al 99,3% de empresas españolas y las familias propietarias? Pues mire,
Nosotros tenemos una cosa maravillosa en España. Tenemos una ley de sociedades mercantiles excelente, excelente, que es el primer protocolo porque lo recoge todo. Todo lo que yo estoy hablando lo recoge. Ahora bien, lo que no contempla es el desarrollo de sistemas más complejos. Pero para empezar, yo aconsejo eso. Segundo, pues mira, que se reúnan de vez en cuando, no tienen por qué llamarle consejo de empresa familiar, pero que se reúnan de vez en cuando y traten y dejen hablar a las nuevas generaciones o les orienten, les eduquen, que planifiquen su desarrollo y su educación, por supuesto, que transmitan los principios y valores y, sobre todo, el espíritu empresarial. Sobre todo el espíritu empresarial. Da igual que trabajen en casa o lo desarrollen por ahí. Eso es fundamental. Y luego, pues oye, que de vez en cuando, y sin aburrirlos, pues les den un poco dónde están los negocios, hacia dónde van, qué resultados han tenido, qué preocupaciones tienen. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, que no carguemos las tintas sobre los aspectos negativos. Y yo siempre digo una cosa, mi mujer y yo, quizá excesivamente, nos hemos dejado entre nosotros y no hemos transmitido a las generaciones siguientes los aspectos más negativos, ni les hemos transmitido la angustia o el estrés y, sobre todo, tampoco les hemos transmitido las complicaciones que dentro de las relaciones de la familia hemos tenido, porque nosotros en el año 90 la familia se dividió en dos y hemos conseguido que los primos sigan siendo primos y posteriormente que la familia seguimos siendo familia. Ya no tenemos empresas en común, pero seguimos siendo familia. Por tanto, tenéis que pensar que vosotros vais a condicionar la percepción que van a tener las nuevas generaciones sobre vuestro negocio y sobre una vocación que es la vocación empresarial, que para mí es la expresión de la libertad. Tú eres responsable de lo que hagas, pero eres libre de hacer lo que quieras. Y no vas a tener jefes nada más que tú mismo. Y no vas a tener criterios nada más que tus principios y valores. Y con esto, pues yo creo que... Sí, vamos a terminar en este punto. Nosotros teníamos previsto un turno de preguntas ahora, pero tenemos una mesa redonda y hay algún componente de la mesa que tiene un horario complicado, con lo cual, si os parece, hacemos la mesa redonda y luego hacemos las preguntas todas juntas. Aquí y que nos hagan preguntas. Y nos hacéis todas las preguntas que queráis. Bueno, pues espero que no os haya aburrido. No he visto por ahí muchos bostezos, así que muchísimas gracias, señores.